nuestro planeta existen lugares maravillosos, llenos de misterios y belleza que fascinan por su majestuosidad. Estas joyas arquitectónicas y maravillas naturales, envueltas en un halo de misterio, atraen a los buscadores de aventuras de todos los rincones del mundo. Algunos de ellos fueron creados por las manos de antiguas civilizaciones, mientras que otros se formaron bajo la influencia del tiempo y los elementos. Paisajes únicos, rodeados de majestuosas montañas y vastos cuerpos de agua, crean una atmósfera en la que incluso el aire está impregnado de misterio. Muchos de estos lugares guardan historias grabadas en las rocas y montañas, esperando que alguien las redescubra. Atraen la atención de los investigadores que buscan desentrañar sus enigmas y aún hoy día continúan siendo difíciles de explicar. La Plaza Römerberg, en el corazón de Frankfurt, es un auténtico tesoro de la historia, donde el tiempo parece haber detenido su marcha. Rodeada por majestuosas casas con fachadas típicas de entramado de madera, mantiene el eco de los torneos medievales y los bulliciosos mercados. Cada piedra aquí respira con misteriosos relatos del pasado. Cómo aquí se reunían los ciudadanos para discutir asuntos importantes y cómo aquí convergen las corrientes de personas hacia este centro histórico. Pero, ¿qué es lo que oculta la plaza tras sus ladrillos rojos y líneas estrictas? Los arqueólogos encuentran pruebas de que en este lugar habitaron personas desde tiempos antiguos, restos de construcciones romanas y artefactos que testimonian la vida en diferentes épocas históricas. ¿Cómo pudieron convivir culturas tan diferentes en un mismo lugar a lo largo de los siglos? Entre las numerosas teorías que plantean los investigadores, una de las más intrigantes se refiere a una fuente misteriosa que, según las leyendas locales, se encontraba bajo la plaza. Algunos creen que poseía propiedades curativas y atraía a peregrinos de tierras lejanas. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, su ubicación sigue siendo un misterio. La Plaza Römerberg no es solo el centro histórico, sino también un símbolo importante de la ciudad que ha sobrevivido a guerras y reconstrucciones. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, muchas preguntas sobre su pasado permanecen sin respuesta. ¿Cuántas más secretos guarda esta ubicación histórica, esperando ser descubiertos? La iglesia de Matías en Budapest, que se eleva sobre la ciudad, emana una atmósfera de misterio ancestral. Sus majestuosas torres y techos brillantes, cubiertos de tejas, parecen invitar a los viajeros a explorar sus secretos. Las paredes de esta iglesia, construida en estilo gótico, guardan innumerables historias, comenzando en el siglo XIII, cuando fue testigo de las coronaciones de los reyes húngaros. Los antiguos frescos y vitrales que adornan la iglesia cuentan historias bíblicas, pero su verdadero significado sigue envuelto en un velo de misterio. ¿Cómo pudieron los maestros de esa época crear tales obras maestras utilizando solo herramientas primitivas? Cada vitral aquí, como un mensaje cifrado del pasado, deja al espectador perplejo. La iglesia también es conocida por eventos sonados, como el matrimonio del rey Matías Corvino, whose name she bears. Pero, ¿quién era realmente este rey?
por qué su reinado está tan envuelto en leyendas y mitos. Se sabe que fue no solo un gobernante sabio, sino también un apasionado coleccionista que reunió a su alrededor a científicos y artistas. Sin embargo, esto no es la única incógnita relacionada con la iglesia de Matías. Cerca de ella se encuentran catacumbas subterráneas que aún no han sido completamente exploradas. ¿Qué secretos guardan estos oscuros pasillos que se adentran en la tierra? ¿Hay allí artefactos no descifrados o incluso rastros de civilizaciones olvidadas? Muchas preguntas remain sin respuesta, y solo el tiempo dirá cuáles secretos podrán ser revelados en este lugar misterioso. La iglesia de Matías, como muchos otros monumentos históricos, sigue guardando sus secretos, esperando a nuevos investigadores. El edificio del Parlamento húngaro en Budapest, majestuoso y grandioso, es un vivo testimonio de la historia del país, envuelto en múltiples secretos. Su arquitectura neogótica, adornada con columnas macizas y esbeltas agujas, despierta admiración y preguntas. ¿Cómo se pudo construir una estructura tan grandiosa a finales del siglo XIX, cuando las tecnologías estaban lejos de los estándares modernos? Con sus salones interiores decorados con detalles dorados y vitrales que refractan la luz, creando sombras misteriosas, el edificio alberga muchas historias. La cúpula central, que alcanza una altura de 100 metros, no solo es la dominante arquitectónica, sino también el lugar donde se cruzan los destinos del pueblo húngaro. ¿Por qué se decidió colocar el Parlamento exactly aquí, en este lugar? Algunos investigadores sugieren que la elección del lugar estuvo relacionada con tradiciones antiguas que permean toda la cultura húngara. Dentro del Parlamento se encuentra la corona de San Esteban, que simboliza el poder y la unidad de la nación, y también está envuelta en misterio. ¿Cuál era su significado para los antiguos húngaros? Sin embargo, esto no es la única incógnita, ya que en el edificio, construido con casi 9.000 bloques de piedra, se ocultan símbolos e inscripciones no descifradas dejados por los arquitectos. El misterio del Parlamento húngaro sigue sin resolver, y en sus paredes se ocultan muchos secretos esperando a sus investigadores. En la lejana isla de Pascua, en medio de los vastos espacios del Océano Pacífico, se erigen majestuosamente las estatuas de los Moai. Estos enigmáticos monolitos de piedra, tallados en toba volcánica, custodian los secretos de una civilización perdida. ¿Cómo pudieron ser trasladadas y colocadas estas figuras colosales, cada una pesando hasta 30 toneladas, sin las tecnologías modernas? Los historiadores creen que los Moai fueron creados entre los siglos XIII y XVI. Cada uno, según su tamaño, podía alcanzar entre 10 y 21 metros de altura, y sus rostros expresan algo más que simples características humanas. Miran hacia el horizonte, como si esperaran el regreso de sus creadores. ¿Pero qué motivó a los antiguos polinesios a crear estos monumentales memoriales? Algunos investigadores sugieren que las estatuas eran símbolos de antepasados y espíritus, pero ¿cuál era el verdadero propósito de su creación? En la isla de Pascua aún se discuten las formas exactas en que fueron movidos estos gigantescos bloques de piedra. Algunos creen que se utilizaron complejos sistemas de cuerdas y rodillos, mientras que otros proponen teorías más místicas, afirmando que los habitantes locales
podían tener conocimientos especiales sobre el manejo de las fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo pudo una sociedad antigua alcanzar tales alturas en arte e ingeniería solo para desaparecer en el abismo del tiempo? Sin embargo, las estatuas de los Moai continúan siendo un símbolo de enigmas sin resolver y extrañas posibilidades. Los científicos y turistas que visitan este rincón aislado del mundo no pueden evitar preguntarse: ¿qué más está oculto bajo el velo de los siglos en esta isla misteriosa? Las investigaciones continúan, y perhaps algún día descubriremos más sobre aquellos que crearon estos majestuosos monumentos. Las cataratas de Iguazú, situadas en la frontera entre Argentina y Brasil, representan uno de los fenómenos naturales más grandiosos del planeta. Esta majestuosa serie de cascadas está compuesta por más de 200 corrientes individuales que caen desde una altura de hasta 50 metros, creando un espectáculo hipnótico envuelto en niebla y arco iris. Cada corriente de agua que se precipita desde las escarpadas rocas llena el aire con un poderoso rugido y el aroma de la tierra húmeda. Las leyendas locales afirman que estos cataratas fueron creados por los dioses para proteger las tierras sagradas de los humanos, lo que añade un aura de misterio a este lugar. Pero, ¿qué sabemos sobre los antiguos habitantes de estas tierras? Los hallazgos arqueológicos indican que aquí vivieron pueblos indígenas que veneraban a los espíritus de la naturaleza. Sus mitos sobre la creación de los cataratas y las criaturas misteriosas que habitan en estas aguas se transmiten de generación en generación. Las investigaciones científicas muestran que Iguazú se formó como resultado de procesos geológicos, pero cómo exactamente estos cataratas han cambiado a lo largo de los milenios sigue siendo un misterio. El uso de tecnologías como el escaneo láser permite a los investigadores explorar las entrañas de la Tierra, pero las enigmas de este lugar majestuoso aún esperan ser desentrañados. Al estudiar Iguazú, nos encontramos con otra pregunta: la presencia de numerosas formas de vida extrañas que habitan en los bosques circundantes. Estos ecosistemas, únicos y misteriosos, continúan atrayendo la atención de los científicos que buscan desentrañar sus secretos. ¿Cómo pudo la naturaleza crear un fenómeno tan asombroso que aún deja a los humanos perplejos? El Parque Nacional de Banff, ubicado en Alberta, Canadá, es uno de los rincones más misteriosos de nuestro planeta. Sus majestuosas montañas, lagos de aguas cristalinas y bosques enigmáticos fascinan tanto a los turistas como a los científicos que estudian su rica historia y ecosistema. Entre las cimas majestuosas de las montañas alpinas se encuentran rastros de antiguos glaciares que dejaron tras de sí formaciones geológicas únicas. ¿Cómo pudo ocurrir un fenómeno natural tan grandioso que formara el paisaje que vemos hoy? Los científicos sugieren que los grandes glaciares que cubrían estas tierras comenzaron a derretirse hace más de 10.000 años, abriendo el camino para los primeros colonos. Sin embargo, esto no es la única misterio del parque. En sus entrañas se encuentran cuevas y ríos subterráneos que, según algunos investigadores, podrían ocultar secretos insondables de antiguas civilizaciones. Las investigaciones muestran que en las cercanías del parque se han encontrado artefactos que indican que los seres humanos habitaron esta región mucho antes de la llegada de los primeros colonos europeos. Además,
Los lagos envueltos en niebla, como el lago Luis, atraen con sus profundidades y leyendas enigmáticas. Los habitantes locales cuentan historias sobre espíritus que protegen estas aguas y sobre extraños eventos que aún no han sido explicados. El Parque Nacional de Banff, con sus misterios y secretos sin resolver, sigue siendo un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un patrón único. ¿Cuántos más secretos aún se ocultan en sus profundidades, esperando a que alguien los desvele nuevamente? En el corazón de Vancouver, rodeado por majestuosos paisajes montañosos y el interminable Océano Pacífico, se extiende el Parque Stanley, un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un misterioso baile. Cada rincón de este vasto parque está impregnado de un aire de misterio. Los antiguos árboles que han estado aquí durante siglos parecen guardar secretos de épocas pasadas. ¿Cómo es posible que estos espacios verdes hayan sido testigos de diversas culturas y eventos históricos? La historia de este parque comienza con los pueblos originarios que habitaban estas tierras mucho antes de la llegada de los europeos. Sus leyendas y mitos representan el espíritu de la naturaleza y transmiten la sabiduría que posiblemente se perdió con la llegada de los colonizadores. Pero, ¿cómo interactuaban estos antiguos pueblos con la naturaleza que los rodeaba? Con cada paso por los sinuosos senderos del parque se descubren únicos artefactos, desde monumentos hasta edificios históricos, como la Casa Breton, construida en el siglo XIX. Estas estructuras, realizadas con gruesos troncos de madera, causan admiración por su habilidad y también plantean preguntas sobre los secretos que podrían contar si pudieran hablar. ¿Qué los inspiró a los arquitectos para tal esplendor? Pero esto no es lo único que atrae la atención. Las leyendas locales sobre fantasmas y fenómenos inexplicables añaden un toque de misterio a la atmósfera del parque. Algunos afirman haber visto sombras bailando en la niebla o haber escuchado el susurro del viento entre los árboles. ¿Cuáles son las verdaderas causas de estos extraños fenómenos? El Parque Stanley sigue atrayendo a investigadores que desean desentrañar sus misterios y cada rincón guarda sus secretos, esperando a que alguien pueda desvelarlos. En este lugar donde la naturaleza se encuentra con la historia, cada árbol y cada piedra pueden contar su historia, pero ¿cuáles de ellas permanecerán para siempre sin resolver? El Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Argentina, es un rincón misterioso de la naturaleza, donde la majestuosidad de las montañas y el agua cristalina de los lagos crean un paisaje hipnótico. En este parque, nombrado en honor a un ser mitológico, Nahuel Huapi, habitan numerosas leyendas que se transmiten de generación en generación. ¿Cómo pudieron estos seres mágicos vivir en estos lugares donde la interacción entre el hombre y la naturaleza es ideal? El parque abarca una superficie superior a los 7.000 kilómetros cuadrados y se extiende a lo largo de las orillas del lago Nahuel Huapi, uno de los más profundos del país. Su agua cristalina, que refleja las majestuosas montañas, atrae a los viajeros e investigadores que buscan desentrañar los misterios de este lugar. Los habitantes locales creen que en las profundidades del lago se encuentran reliquias antiguas y hasta seres místicos. Sin embargo, esto no es la única incógnita de Nahuel Huapi.
Los científicos han descubierto que en su territorio existen restos de civilizaciones antiguas que dejaron pintadas rupestres y ruinas misteriosas. ¿Cuál fue su destino? ¿Por qué abandonaron estas tierras, dejando sus secretos ocultos para siempre de la vista del hombre moderno? Entre las rocas y bosques del parque, los arqueólogos continúan encontrando rastros que pueden iluminar su historia antigua. Por ejemplo, en uno de los desfiladeros se encontraron restos de cerámica que datan de la época precolombina, lo que solo aumenta el interés por esta región enigmática. Estos hallazgos plantean muchas preguntas. ¿Qué secretos guardan estas tierras? Quizás conservan no solo historia, sino también conocimientos antiguos de los que aún no tenemos idea. El Niagara Falls, uno de los más majestuosos fenómenos naturales, está envuelto en múltiples leyendas y misterios. Sus poderosos chorros de agua caen desde una altura superior a los 50 metros con un estruendo, creando una niebla que envuelve las cercanías como una cortina fantasmal. Los habitantes locales cuentan historias sobre espíritus que habitan en estas aguas y sobre antiguas profecías relacionadas con este lugar. Según datos científicos, el aguafallo se formó hace aproximadamente 12.000 años, aunque su origen verdadero a menudo se pierde en los mitos y leyendas. ¿Cómo pudieron formarse tales fuerzas de la naturaleza precisamente aquí, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? Algunos investigadores sugieren que en las profundidades de los ríos subterráneos se encuentran antiguos artefactos dejados por civilizaciones desaparecidas. Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con el Niagara Falls. Existen teorías sobre la existencia de cuevas y túneles ocultos que llevan a lugares desconocidos. En el siglo XIX, los residentes locales afirmaban haber escuchado extraños sonidos provenientes de las profundidades del aguafallo, lo que alimentaba los rumores sobre su naturaleza mágica. Algunos creen que el Niagara Falls actúa como un portal natural que permite comunicarse con otras dimensiones. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores de templos y altares en esta región conocer tales maravillas? Quizás dejaron señales que aún esperan ser descubiertas. Cada año, los investigadores continúan estudiando este asombroso fenómeno natural, pero los misterios del Niagara Falls permanecen sin resolver. ¿Cuántos secretos más guarda este aguafallo y qué descubrimientos esperan tras sus poderosos chorros? La estación de Chhatrapati Shivaji, ubicada en el corazón de Mumbai, no es simplemente un nudo de transporte, sino un verdadero prodigio arquitectónico que combina elementos de la gótica victoriana con tradiciones indias. Sus columnas majestuosas y complicados aleros, adornados con tallas, crean una atmósfera en la que se entrelazan historia y modernidad. Cada día, millones de pasajeros llegan aquí, pero detrás de este bullicio se ocultan muchos secretos. ¿Cómo pudo este edificio, construido a finales del siglo XIX, convertirse en un símbolo no solo del transporte ferroviario, sino también de la identidad cultural de la India? Algunos investigadores afirman que en su arquitectura se encuentran símbolos ocultos que reflejan antiguas tradiciones indias y hasta fenómenos astronómicos. Entre los muchos detalles que captan la atención, se pueden ver misteriosos mosaicos y vitrales que, según algunos, contienen mensajes cifrados dejados por los arquitectos.
¿cuál es el propósito verdadero de estas soluciones artísticas? Mientras que algunos creen que son simplemente adornos, otros piensan que en ellos se ocultan enigmas que pueden revelar los secretos del pasado. Pero esto no es la única misterio relacionado con la estación. A su alrededor existen leyendas sobre fantasmas que deambulan por los pasillos antiguos y sobre misteriosos desaparecimientos que ocurrieron en su terreno. Los residentes locales cuentan historias de extraños sonidos y visiones que pueden recordar tiempos pasados cuando este lugar era el centro de la vida de la ciudad. Chhatrapati Shivaji sigue siendo un misterio sin resolver, que atrae a investigadores y viajeros que buscan descubrir más sobre su pasado y las secretas que aún guarda. Al estudiar su historia, solo levantamos un poco el velo sobre lo que puede estar oculto tras sus majestuosas paredes. Angkor Wat, este impresionante complejo de templos en Camboya, deja sin aliento por su monumental arquitectura y su misteriosa historia. Construido en el siglo XII como un templo hindú dedicado al dios Vishnu, fue gradualmente convirtiéndose en un santuario budista, lo que refleja la variabilidad de las creencias y la influencia cultural. Pero ¿cómo pudo un monumento tan destacado de la arquitectura terminar abandonado durante siglos, sumergido en la selva? Cada detalle de Angkor Wat está lleno de misterios. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, parecen guardar secretos antiguos. Algunos investigadores creen que su disposición está relacionada con fenómenos astronómicos, mientras que otros sugieren que los rituales del templo podrían haber sido parte de un complejo sistema de gestión de recursos hídricos. Pero, ¿cuál fue la verdadera intención de la construcción de tal monumental estructura? Con la ayuda de tecnologías modernas como el escaneo láser y el datado por carbono, los científicos intentan desentrañar los misterios de Angkor Wat y su entorno. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, quedan muchas preguntas. ¿Qué ocurrió con la civilización que construyó este templo? ¿Cómo pudo desaparecer una sociedad tan poderosa, dejando solo ruinas y enigmas? Recorriendo este lugar antiguo, se puede sentir el aliento de la historia, la frescura de las piedras, el olor de la tierra húmeda y los sonidos de la naturaleza salvaje crean una atmósfera única. Los habitantes locales, que han preservado durante siglos las leyendas sobre sus antepasados, a menudo hablan de pasajes secretos y tesoros ocultos que aún podrían esperar ser descubiertos. Angkor Wat no es solo una maravilla arquitectónica, es un mundo entero lleno de secretos y enigmas que continúan fascinando a los investigadores y turistas. Con cada nuevo descubrimiento, queda claro, muchos aspectos de su historia permanecen sin resolver, dejándonos con la pregunta: ¿cuántos más secretos guarda este antiguo complejo? Estas masivas estructuras de piedra, que alcanzan una altura de hasta 23 metros, parecen surgir de la tierra como si guardaran los secretos de épocas pasadas. Cada elemento de estas torres, desde los bloques de piedra perfectamente ajustados hasta los símbolos misteriosos en las paredes, habla del arte y el conocimiento de sus creadores. Pero, ¿qué oculta su estilo único? Los investigadores sugieren que las torres de Svan no solo servían para protegerse de los enemigos, sino también como símbolo de estatus y poder. Es interesante que los habitantes locales, conocidos como Svanes,
utilizaran estas construcciones para almacenar objetos valiosos y como lugares de residencia. ¿Cómo es posible que estas avanzadas formas arquitectónicas hayan sobrevivido hasta nuestros días, a pesar del tiempo y los desastres naturales? Algunas teorías afirman que las torres de Svan podrían haber sido parte de una red más amplia de fortificaciones que protegían las ciudades antiguas de los invasores. Sin embargo, como muchos aspectos de su historia, esto sigue siendo solo una suposición. Entre estos misterios, destaca que en cada torre se encuentran rastros de la vida pasada, artefactos antiguos, restos de antiguos rituales y hasta menciones de leyendas olvidadas. Pero, ¿qué ocurrió con sus creadores? Por ahora, solo podemos especular sobre el destino de estas personas, que dejaron tras sí tales monumentos impresionantes. Las torres de Svan continúan atrayendo la atención no solo de los turistas, sino también de los investigadores que buscan desentrañar su misterio histórico. Cada una de ellas, como guardiana de antiguos secretos, espera su momento para que alguien vuelva a descubrir sus secretos. La Catedral de Svetitskhoveli, ubicada en la antigua ciudad de Mtsgeta, es un majestuoso monumento envuelto en múltiples leyendas y misterios. Las paredes de este impresionante edificio, construido en el siglo VI, guardan ecos de antiguos eventos y sus líneas arquitectónicas parecen susurrar sobre épocas pasadas. Según la tradición, aquí reposan las vestiduras de Jesucristo, lo que convierte al catedral en un lugar no solo de importancia arquitectónica, sino también espiritual. Los habitantes locales afirman que aquí ocurrieron numerosos milagros y cada piedra de la catedral parece estar impregnada de la energía de aquellos que alguna vez caminaron por sus estrechos pasillos. Es interesante que la catedral de Svetitskhoveli sea considerada uno de los objetos más importantes del cristianismo ortodoxo en Georgia y ha sido incluida en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero ¿cómo explicar que esta estructura tan antigua haya permanecido en tan excelente estado durante tantos siglos? Algunos investigadores sugieren que los secretos de su durabilidad se encuentran en las técnicas de construcción únicas utilizadas por los antiguos maestros. No menos misteriosas son sus pinturas interiores, que aún hoy causan asombro. Estos frescos representan escenas de la Biblia, pero algunas de ellas permanecen sin desentrañar, generando preguntas sobre lo que los artistas querían transmitir a las generaciones futuras. Svetitskhoveli no es solo una catedral, sino también un lugar donde se cruzan historia, fe y misticismo. ¿Por qué aquí, en este lugar sagrado, se concentran tantos misterios? Quizás estos enigmas también se encuentran en otros rincones de Georgia, esperando ser revelados. Entre los lugares más enigmáticos del planeta destaca el Triángulo de las Bermudas, ubicado en el Océano Atlántico. Esta zona marítima, delimitada por líneas entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se ha convertido en el escenario de la desaparición de numerosos barcos y aviones, dejando tras de sí solo mitos y teorías. Cartógrafos e investigadores han notado desde hace tiempo las extrañas ocurrencias en estas aguas. ¿Cómo pudo pasar esto? Algunos sugieren que poderosas corrientes submarinas y cambios impredecibles en el tiempo han jugado un papel, mientras que otros están convencidos de que aquí se ocultan fuerzas inexplicables que causan la desaparición de los barcos y sus tripulaciones.
Con el tiempo han surgido diversas teorías, desde explicaciones científicas hasta suposiciones místicas. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde podría haber interacción con otras dimensiones, mientras que otros señalan la posible influencia de anomalias magnéticas que pueden desorientar los instrumentos de navegación. Pero esto no es la única misterio del Triángulo de las Bermudas. Los habitantes locales cuentan historias de extraños fuegos que aparecen sobre el agua durante la noche y de sonidos que no pueden explicarse. Estos fenómenos avivan el interés y generan nuevas preguntas. ¿Qué está realmente sucediendo en este lugar enigmático? Las investigaciones continúan y cada nuevo proyecto de estudio del Triángulo de las Bermudas aporta nuevos datos, pero muchos de sus misterios permanecen sin resolver. En esta región del océano aún pueden ocultarse respuestas a preguntas que han atormentado a la humanidad durante décadas. La cupona de Széchenyi, ubicada en el corazón de Budapest, no es solo un monumento arquitectónico único, sino también una leyenda viva envuelta en un aura de misterio. Con sus majestuosas columnas neoclásicas y grandes cúpulas, atrae la atención de todos los que pasan por allí. Las numerosas fuentes de agua mineral caliente que alimentan estas bañeras termales son conocidas por sus propiedades curativas, pero ¿de dónde provienen? Los historiadores afirman que la cupona fue construida a principios del siglo XX, pero la idea de las bañeras termales se remonta a la antigüedad, a los tiempos romanos y turcos, cuando estos baños eran centros de la vida social. Con el tiempo, aquí se formaron diversos rituales y tradiciones relacionados con el proceso de bañarse. Pero, ¿qué exactamente ocurría en estas paredes a lo largo de los siglos? Esto sigue siendo un misterio. ¿Cómo pudo una parte tan significativa de la cultura permanecer envuelta en incertidumbres? Existen muchas teorías sobre cómo la cupona estaba relacionada con antiguos rituales de curación y purificación. Algunos investigadores sugieren que en estas aguas podrían estar ocultos conocimientos secretos que se transmitían de generación en generación. Los antiguos registros mencionan fenómenos extraños que ocurrían en las cuponas y cómo ayudaban a resolver no solo problemas físicos, sino también espirituales de las personas de esa época. Sin embargo, esto no es la única incógnita relacionada con la cupona de Széchenyi. Las leyendas locales hablan de fantasmas y espíritus que deambulan por los pasillos y de pasajes subterráneos inexplorados que llevan a otros objetos históricos de la ciudad. Cada año surgen más preguntas sobre qué otros secretos guarda este lugar. La cupona de Széchenyi sigue siendo no solo un lugar popular de descanso, sino también una fuente de inspiración para investigadores y amantes de la historia que buscan desentrañar sus misterios sin resolver. El castillo de Heidelberg, que se alza sobre la ciudad homónima, posee una aura misteriosa que atrae a investigadores y turistas de todo el mundo. Esta magnífica obra arquitectónica, construida a finales del siglo XI, ha sido testigo de numerosos eventos históricos, pero sus verdaderos secretos aún no han sido desentrañados. Las paredes del castillo guardan susurros de antiguas leyendas y extraños incidentes que dejan en la imaginación solo preguntas. ¿Qué ocurría aquí a lo largo de los siglos? Entre sus amplios salones destaca el patio renacentista, rodeado de gruesas murallas y torres.
Cada una de estas estructuras, construida con enormes bloques de piedra, parece guardar recuerdos de tiempos pasados. La arquitectura peculiar del castillo, con sus formas caprichosas y detalles refinados, invita a reflexionar sobre el papel que jugó en la vida de Europa medieval. Ocultaba reuniones secretas, o perhaps servía como lugar para rituales inusuales. Sin embargo, la misteriosidad del castillo no se limita solo a su arquitectura. Las leyendas de fantasmas y desaparecimientos misteriosos que rodean este lugar crean una atmósfera de misterio. Muchos de los que han visitado Heidelberg aseguran haber sentido la presencia de algo inusual, como si fuerzas invisibles los observaran. ¿Cómo pudo este majestuoso edificio convertirse en el centro de tan extraños eventos? Investigadores equipados con tecnologías modernas, como el escaneo láser, continúan estudiando el castillo, pero muchos de sus misterios siguen sin desentrañarse. Algunos creen que en los sótanos se ocultan artefactos no descubiertos que podrían iluminar su historia, mientras que otros sospechan que el castillo guarda secretos aún más profundos. Las investigaciones continúan, y es posible que en un futuro no muy lejano podamos descubrir cuáles enigmas oculta este antiguo castillo. El Parque Nacional Yasuní, ubicado en la provincia ecuatoriana de Orellana, es una de las ecosistemas más enigmáticas y biológicamente diversos del planeta. Sus densos bosques tropicales ocultan numerosos misterios que han permanecido fuera de nuestro entendimiento durante siglos. ¿Qué podría haber ocurrido en este rincón apartado, donde la naturaleza ha conservado sus antiguos secretos? Aquí, entre las raíces entrelazadas de gigantescos árboles, habitan especies únicas de flora y fauna, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Se sabe que en el parque se pueden encontrar más de 20.000 especies de plantas, así como numerosos animales raros, incluyendo jaguares y hormigas gigantes. Pero, ¿cuál es la verdadera causa de esta riqueza biológica? ¿Existe alguna relación entre este lugar y las antiguas civilizaciones que podrían haber conocido sus propiedades únicas? Algunos investigadores sugieren que los pueblos que habitaban estas tierras poseían conocimientos especiales sobre la naturaleza y sus fuerzas curativas. También existen teorías de que Yasuní podría haber sido un lugar sagrado donde los antiguos realizaban rituales invocando a los espíritus del bosque. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada, y los misterios de este parque continúan intrigando a científicos y buscadores de aventuras. Comprender Yasuní requiere combinar métodos científicos como la toma de imágenes satelitales y el estudio del ADN con un profundo respeto por los mitos y tradiciones locales. Cada paso por este mágico bosque puede revelar nuevas páginas de una historia casi olvidada. Pero, ¿quién sabe cuántas más secretos guarda esta enigmática región? Con cada nuevo descubrimiento nos acercamos más a la verdad, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta, como, por ejemplo, ¿cuál fue el papel de Yasuní en las antiguas civilizaciones que habitaban estas tierras? El río Manso, que serpentea entre las majestuosas montañas de la Patagonia, es uno de los lugares más enigmáticos de Argentina. Sus aguas cristalinas, que fluyen a través de densos bosques y profundos barrancos rocosos, guardan innumerables secretos y leyendas relacionadas con las antiguas civilizaciones que habitaron estas tierras.
El significado que este río tuvo para sus culturas y costumbres sigue siendo objeto de debate entre los científicos. Las orillas del río Manso están llenas de artefactos inusuales, desde herramientas hasta símbolos misteriosos grabados en las rocas. Algunos investigadores sugieren que estos signos podrían estar relacionados con antiguos rituales, mientras que otros los consideran simples rastros de la vida cotidiana. Pero, ¿qué querían decir realmente los antiguos habitantes de esta región? Las leyendas locales cuentan que el río era un lugar sagrado donde las personas se comunicaban con los espíritus de la naturaleza. Quizás aquí, entre el susurro de los árboles y el sonido del agua rugiente, las antiguas tribus buscaban respuestas a sus preguntas más profundas. Pero ¿cómo explicar la desaparición de estas culturas que dejaron solo sombras y enigmas? Con recientes descubrimientos realizados con la ayuda de tecnologías modernas, como el escaneo láser, los científicos han comenzado a investigar nuevamente esta región. Esperan encontrar estructuras ocultas y rastros de civilizaciones perdidas que puedan arrojar luz sobre su historia enigmática. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el río Manso sigue guardando sus secretos, dejándonos con la pregunta: ¿cuántas más enigmas esperan ser descubiertos en estas aguas ancestrales? El estudio del río abre nuevos horizontes, ya que cada hallazgo solo añade más preguntas. En este lugar enigmático, la historia y la mitología se entrelazan, creando un caleidoscopio único de la antigüedad que no deja de fascinar y asombrar. La pagoda del Monte del Tigre, que se alza sobre Suzhou, es uno de los monumentos más enigmáticos de la antigüedad. Su estructura inclinada, construida en el siglo IX de nuestra era, despierta admiración y desconcierto. ¿Cómo ha podido mantenerse en pie durante tantos siglos, a pesar de los cataclismos naturales y el paso del tiempo? Los grandes ladrillos, perfectamente dispuestos unos sobre otros, crean la sensación de que no se trata simplemente de una estructura arquitectónica, sino de algo más majestuoso, poseedor de conocimientos ocultos. Algunos investigadores sugieren que la pagoda podría haber sido parte de un antiguo templo dedicado a las enseñanzas budistas. Sin embargo, nadie puede explicar por qué su construcción se completó con una inclinación tan inusual. ¿Cuál era el propósito de los constructores? ¿Estaban influenciados por presagios místicos o se trata simplemente de errores de ingeniería? Según las leyendas locales, cerca de la pagoda se encuentran escondidas estatuas de oro y reliquias inestimables que esperan ser descubiertas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, solo aumentan la atmósfera de misterio que rodea al objeto. Pero no es la única misterio oculto tras las paredes de la pagoda. Numerosas inscripciones antiguas en sus paredes permanecen sin descifrar, como si fueran códigos que nadie ha podido descifrar. Sin embargo, los estudios realizados con tecnologías modernas, como el escaneo láser, pueden arrojar luz sobre algunas de estas enigmas. A pesar de los esfuerzos de los científicos, la verdadera naturaleza de la pagoda y sus misteriosas conexiones con las antiguas civilizaciones siguen siendo un misterio. ¿Cuáles son los secretos ocultos que guardan estas antiguas paredes? El castillo de Casa Loma, que se alza sobre Toronto, no es solo una maravilla arquitectónica,
sino también un símbolo de los misterios que envuelven sus murallas. Construido a principios del siglo XX, fue diseñado como un majestuoso palacio para el rico empresario Henry Pellatt, quien parecía aspirar a crear el ideal de un castillo europeo en el corazón de Canadá. Sin embargo, a pesar de su esplendor, el castillo guarda numerosos enigmas, desde laberintos inesperados hasta oscuros subterráneos que, según los rumores, lo conectan con otros edificios de la ciudad. Cada habitación del castillo de Casa Loma parece susurrar sobre antiguos misterios y eventos que ocurrieron entre sus paredes. Las ventanas que ofrecen vistas del jardín circundante pueden contar historias de antiguos encuentros y secretos, pero ¿cómo es posible que tales grandes bloques de piedra se ajusten perfectamente entre sí? Científicos e historiadores aún no han encontrado una respuesta clara a esta pregunta, dejando espacio para especulaciones y teorías sobre cómo se construyó este majestuoso castillo. Sin embargo, esto no es la única incógnita que oculta Casa Loma. Muchos visitantes han notado sonidos extraños y sensaciones en los pasillos, donde el aire parece saturado de historia. Algunos creen que se trata de los espíritus de antiguos habitantes que no desean dejar sus lugares favoritos. En los subterráneos del castillo se han encontrado misteriosos artefactos, entre los cuales hay armas antiguas y objetos enigmáticos sobre cuyo origen solo se puede especular. ¿Cómo llegaron tales objetos aquí y cuál fue su papel en la vida del castillo? Cada objeto encontrado añade una nueva página al libro de misterios que el castillo sigue escribiendo. Por lo tanto, el castillo de Casa Loma sigue siendo un enigma sin resolver, que atrae a investigadores y amantes de la historia. ¿Cuántos más secretos oculta aún a los ojos curiosos? El volcán Osorno, que se alza sobre lagos pintorescos y bosques verdes de Chile, guarda en sí mismo numerosos secretos. Su forma cónica, parecida a una figura geométrica ideal, atrae la atención de los investigadores y turistas. Pero, ¿qué se oculta tras esta belleza natural? Desde su última erupción en 1959, el volcán ha estado en un estado de relativa calma. Sin embargo, su historia está llena de eventos misteriosos y fenómenos enigmáticos. Los flujos de lava que alguna vez rugieron por sus laderas dejaron más que solo rastros de destrucción. También dejaron muchas preguntas. ¿Cómo se formó exactamente este majestuoso volcán y qué fuerzas de la naturaleza lo llevaron a existir? Algunos científicos creen que Osorno podría ocultar bajo su superficie secretos geológicos sin resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de sus grietas activas que de vez en cuando se manifiestan en forma de pequeños terremotos? ¿Existen mitos o leyendas antiguas de los habitantes locales que puedan arrojar luz sobre su naturaleza enigmática? Pero esta no es la única pregunta que rodea a Osorno. Los habitantes locales cuentan historias de fenómenos extraños que ocurren alrededor del volcán, como luces misteriosas que aparecen en sus laderas por la noche. ¿Cuál es su origen? ¿Son solo ilusiones ópticas o pruebas de algo más profundo y mítico? Cada nuevo día trae nuevos descubrimientos, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. El volcán Osorno sigue guardando sus secretos, esperando a que alguien vuelva a atreverse a explorar sus entrañas. En el mundo que nos rodea, hay muchas preguntas similares que están listas para ser desentrañadas.
La isla de Roatán, oculta entre las aguas azules del Mar Caribe, es conocida no solo por sus playas impresionantes, sino también por los misterios que envuelven su historia. Esta isla, que durante siglos ha servido como punto de escala para navegantes, guarda rastros de antiguas civilizaciones cuya historia aún espera ser desentrañada. ¿Cómo pudieron desaparecer tales culturas brillantes, dejando solo sombras? Las investigaciones arqueológicas en la isla han revelado restos de asentamientos que datan de miles de años atrás. Las grandes estructuras de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, causan admiración y desconcierto. ¿Cómo fueron construidas sin las tecnologías modernas? Algunos científicos sugieren que en la isla pudieron existir conocimientos perdidos sobre la construcción, que desaparecieron junto con sus habitantes, pero esto no es la única misterio de Roatán. Las leyendas locales hablan de artefactos misteriosos enterrados en las profundidades de la selva que podrían revelar las costumbres olvidadas de los antiguos pueblos. Se dice que en el interior de la isla no solo se encuentran tesoros, sino también profecías antiguas esperando su momento. Las profundidades marinas alrededor de Roatán también guardan sus secretos. Las cuevas submarinas y los arrecifes de coral atraen a investigadores de todo el mundo y cada nueva inmersión trae consigo nuevos hallazgos. ¿Qué significado tenían estos lugares para los antiguos navegantes y qué sabían sobre sus aguas? El misterio de Roatán sigue sin resolver y cada paso por esta isla recuerda que los siglos pasados dejaron muchas preguntas sin respuesta. La proximidad a tales antiguos secretos inspira a investigadores y viajeros que desean conocer más sobre lo que este fascinante rincón del mundo podría esconder. El lago Skilupl, ubicado en la pintoresca valle de Zillertal en Tirol, es un lugar envuelto en un aura misteriosa. Su agua cristalina, que refleja las majestuosas cimas montañosas, oculta numerosos secretos que aún no han sido revelados. ¿Por qué este lago lleva un nombre tan enigmático que en traducción significa tranquilo? A orillas del lago se pueden encontrar ruinas antiguas que, según algunos investigadores, son los restos de civilizaciones olvidadas. Las grandes construcciones de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, causan admiración y desconcierto. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales estructuras sin las tecnologías modernas? También existen leyendas sobre ciudades sumergidas que, según se dice, se encuentran ocultas bajo las aguas de Skilupl. Los habitantes locales cuentan historias sobre extraños sonidos que provienen de las profundidades y sobre una luz que a veces parpadea en la superficie. Estas historias crean una atmósfera llena de misterio y encantamiento, haciendo que uno se pregunte, ¿qué es lo que realmente oculta este lago? Las investigaciones realizadas con tecnologías modernas, como el escaneo láser y el análisis del suelo, solo subrayan la incógnita de este lugar. Los científicos encuentran pruebas de que en el pasado el lago fue un centro importante para las antiguas civilizaciones. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, muchos aspectos de su historia permanecen oscuros. Los misterios de Skilupl continúan atrayendo a los buscadores de aventuras y cada nueva visita a este lugar despierta la esperanza de desentrañar sus enigmas. El lago, rodeado de majestuosas montañas, guarda en sus profundidades numerosos secretos que, posiblemente, esperan ser descubiertos.
El misterioso castillo de Neuschwanstein, ubicado en los pintorescos Alpes de Baviera, atrae la atención no solo por su belleza, sino también por los numerosos misterios que envuelven su historia. Construido en el siglo XIX por orden del rey Luis II, este castillo se convirtió en el símbolo del romanticismo y el medioevo idealizado. Pero, ¿qué fue realmente lo que inspiró a Luis II a crear esta arquitectura soñada? Las paredes de Neuschwanstein ocultan innumerables enigmas, desde su arquitectura inusual hasta los símbolos misteriosos que se pueden encontrar en su interior. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean la impresión de que el castillo fue construido por seres no completamente humanos. ¿Cómo pudo un proyecto tan majestuoso resultar inconcluso? Algunos creen que buscaba un lugar aislado para la soledad y la inspiración, mientras que otros sugieren que estaba obsesionado con la idea de restaurar las antiguas tradiciones. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos del rey? Esto sigue siendo un misterio. Además, en las cercanías del castillo se encuentran extraños artefactos con los que se asocia no solo a la familia real, sino también a antiguos mitos sobre caballeros y criaturas misteriosas. Los lugareños cuentan historias sobre sonidos extraños que provienen del castillo y sobre fantasmas que deambulan por sus pasillos. Cada año, Neuschwanstein se vuelve más popular entre los turistas, pero las misteriosas historias que guarda aún esperan a sus investigadores. Este castillo, como un portal mágico a otro tiempo, sigue inspirando y desconcertando, dejando muchas preguntas sin respuesta. El lago Titicaca, un enigma en la frontera entre Bolivia y Perú, se extiende a una gran altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas, brillantes bajo el sol, guardan en sí mismos numerosos misterios, desde antiguas leyendas hasta arcaicos artefactos. Como uno de los lagos navegables más altos del mundo, el Titicaca está rodeado de islas extrañas, cada una con su propia historia única. Entre estas islas destacan los huros, islas flotantes creadas por los habitantes locales a partir de la caña. Estas peculiares estructuras, sostenidas por troncos flotantes, despiertan asombro. ¿Cómo lograron las personas crear tales viviendas únicas en la superficie del agua? En cada isla viven familias que cuentan sobre sus antepasados y cómo continúan las tradiciones que se remontan a tiempos ancestrales. Sin embargo, los misterios del Titicaca no se limitan a los aspectos culturales. En el fondo del lago, los arqueólogos encuentran rastros de civilizaciones desaparecidas que dejaron tras de sí estructuras y artefactos enigmáticos. Ciudades antiguas sumergidas a veces revelan un poco sobre la vida de aquellos que habitaban estas tierras, pero mucho permanece en la incertidumbre. ¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada, dejando solo fragmentos de historia? Entre los hallazgos levantados del fondo se encuentran cerámicas y objetos que, aparentemente, servían para fines rituales. Algunos investigadores sugieren que el lago podría haber sido un lugar sagrado, mientras que otros señalan posibles catástrofes ecológicas que llevaron al declive. ¿Cuáles son las verdaderas causas de la desaparición de los antiguos pueblos que habitaban alrededor del Titicaca? Las historias relacionadas con el lago continúan atrayendo a viajeros y científicos que descubren nuevas enigmas. Cada visita a las orillas del Titicaca deja la sensación de que este lugar guarda aún muchos misterios, listos para ser desentrañados.
El Arco del Triunfo en París, que se alza en la plaza Charles de Gaulle, no es simplemente una obra arquitectónica, sino también un símbolo de grandeza y misterio. Construido a principios del siglo XIX, representa las victorias de Francia, pero en sus piedras se ocultan también enigmas más profundos. ¿Cómo pudo esta estructura monumental ser el escenario de múltiples eventos históricos, incluyendo revoluciones y celebraciones, y al mismo tiempo seguir siendo un lugar para reflexionar sobre el pasado? Cada uno de los 12 relieves que adornan el arco cuenta historias de batallas y héroes, pero ¿qué pueden ocultar? Algunos investigadores sugieren que en ellos están codificados mensajes que esperan ser descubiertos. La sensación de que esto no es solo un monumento, sino algo más, impregna el aire a su alrededor, como si las propias piedras susurraran sobre secretos olvidados hace mucho tiempo. Alrededor de este majestuoso edificio circulan numerosos mitos. Se dice que en sus entrañas hay pasajes secretos que llevan a otros monumentos de París. Pero, ¿podrían los constructores haber dejado algo más que simple grandeza arquitectónica? Quizás en cada línea y cada esquina se oculten no solo ideas artísticas, sino también antiguos conocimientos sobre el pasado que aún no podemos entender. El Arco del Triunfo, con sus grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, sigue atrayendo la atención tanto de los residentes locales como de los turistas. Sin embargo, a pesar de todos los estudios y desciframientos, queda la pregunta: ¿qué más puede ocultar este monumento que vigila la historia? En su cima ondea una bandera que simboliza la unidad, pero debajo de ella puede haber ocultas muchas enigmas esperando su momento. Entre la multitud de personas que pasan por allí, ¿quién sabe cuántas más misterios aún esperan ser descifrados? Uluru, este majestuoso monolito, se alza sobre el paisaje australiano como un gigante centinela que guarda los antiguos secretos. Sus tonos rojos, anaranjados y púrpura, que brillan al atardecer, crean una atmósfera de misterio y grandeza. Los aborígenes locales, los pueblos Anangu, creen que esta montaña es un lugar sagrado, lleno de espíritus ancestrales y antiguas leyendas. Desde tiempos inmemoriales, Uluru ha servido como centro para rituales y reuniones, pero ¿qué exactamente se oculta en sus masivas rocas? Los arqueólogos han encontrado en sus laderas dibujos rupestres únicos que cuentan sobre la vida, creencias y mitos del pueblo Anangu. Cada dibujo es como un mensaje cifrado que puede revelar muchas verdades, pero sigue siendo incomprensible para los extraños. Algunos investigadores sugieren que Uluru no es solo un objeto natural, sino parte de un sistema más complejo, posiblemente incluso un antiguo observatorio. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de los constructores de estos dibujos? ¿Por qué dejaron tales enigmáticos testimonios? Pero esto no es la única misterio relacionado con Uluru. Los residentes locales cuentan sobre fenómenos extraños que ocurren en las cercanías del monolito, sonidos inexplicables, destellos de luz borrosos e incluso encuentros con espíritus. Estos fenómenos causan admiración y temor, cuestionando nuestra comprensión de la realidad. Cada año, más personas llegan aquí para tocar la antigua cultura y sentir la grandeza de este lugar. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y descubrimientos, muchos aspectos de Uluru siguen siendo un misterio, esperando ser revelados. ¿Cuánto más aún no sabemos sobre el sagrado Uluru y su papel en la historia de la humanidad?
La laguna Santa Rosa, ubicada en el corazón del desierto de Atacama, es un misterioso cuerpo de agua rodeado por altas montañas y delimitado por brillantes depósitos salinos. Esta laguna no solo deleita la vista con su color único, sino que también guarda en su interior numerosos secretos que despiertan el interés de los investigadores y turistas. ¿Cómo pudo una región tan remota y hostil convertirse en el hogar de antiguas civilizaciones? Según los hallazgos arqueológicos, en las orillas de la laguna Santa Rosa alguna vez existieron asentamientos que dejaron tras sí enigmáticos artefactos. Aquí se encontraron herramientas y cerámica que indican que los seres humanos pudieron habitar estos lugares hace miles de años. Pero, ¿qué sucedió con estos antiguos habitantes? La desaparición de su cultura sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos investigadores creen que los cambios climáticos podrían haber sido la causa de su partida, mientras que otros se inclinan hacia la idea de catástrofes sociales o políticas. ¿Cómo pudieron comunidades con un profundo conocimiento de la naturaleza desaparecer sin dejar rastro? Es interesante que en el fondo de la laguna se encuentren rastros de antiguos rituales que indican prácticas religiosas, pero su verdadero significado sigue siendo enigmático. Pasando a aspectos aún más misteriosos, es digno de mención que en la región de la laguna Santa Rosa también se encuentran formaciones geológicas extrañas. Estas formas, que parecen haber sido talladas por manos de antiguos artesanos, plantean muchas preguntas. ¿Qué simbolizan? ¿Eran indicadores para los viajeros o acaso ocultan algo más profundo? La laguna Santa Rosa sigue atrayendo la atención de los científicos y los buscadores de aventuras, ya que en sus aguas parece esconder numerosos secretos esperando ser desentrañados. No muy lejos de sus orillas se encuentran otros lugares enigmáticos que podrían contar su historia, permaneciendo en la sombra. Los jardines de Suzhou, situados en la costa oriental de China, no son solo joyas del arte paisajístico, sino también espacios misteriosos llenos de secretos. Estos jardines refinados, donde agua, piedra y vegetación se combinan armoniosamente, fueron creados hace más de 2 milenios y cada rincón de ellos está impregnado de historia y filosofía. Entre los senderos serpenteantes, rodeados de árboles elegantes y arbustos en flor, se pueden encontrar pabellones misteriosos que ocultan sus secretos de la vista ajena. ¿Cómo pudieron maestros como Xu Guang crear composiciones tan complejas, donde cada elemento, desde un pequeño puente hasta un estanque, está diseñado para crear una atmósfera especial? Entre los jardines, el más famoso es el Jardín del León, que llama la atención por sus formaciones rocosas caprichosas y estanques espejados. Sin embargo, a pesar de su popularidad, queda la pregunta: ¿cuáles son los símbolos y significados ocultos en su estructura de los que solo podemos sospechar? Pero esto no es la única misterio relacionado con Suzhou. Muchos historiadores e investigadores se preguntan cómo estos jardines pudieron sobrevivir a los tumultuosos eventos históricos que sacudieron China durante siglos. ¿Por qué precisamente estos espacios, rodeados de mitos y leyendas, conservaron su belleza y atractivo? Algunos sugieren que en estos jardines se encuentran antiguos conocimientos sobre la armonía entre el hombre y la naturaleza, pero la verdadera naturaleza de su magia sigue sin desentrañarse. Los jardines de Suzhou, con su atmósfera única, continúan inspirando a aquellos que se atreven a explorar sus profundidades misteriosas.
dejando tras de sí un rastro de preguntas y conjeturas. En la isla de Santo Antón, oculta entre las aguas azules del Atlántico, el tiempo parece detenerse. Su paisaje montañoso y sus profundos desfiladeros guardan numerosos secretos que aún son objeto de debate entre los investigadores. Las formas inusuales de las rocas y las antiguas terrazas talladas en la piedra plantean una pregunta: ¿qué ocurría aquí hace miles de años? Uno de los hallazgos más enigmáticos son los restos de ciertos edificios que probablemente servían como lugares de adoración. Los arqueólogos encontraron misteriosas estructuras de piedra sobre las que aún no se sabe nada. ¿Cómo podían las antiguas civilizaciones crear tales impresionantes construcciones utilizando solo herramientas simples? Según una de las teorías, estos edificios estaban destinados a rituales relacionados con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, otros investigadores creen que también podrían haber sido utilizados para observaciones astronómicas, permitiendo a los antiguos habitantes seguir los movimientos de los cuerpos celestes. ¿Pero qué es lo que realmente ocultan estas rocas? No menos intrigantes son los hallazgos realizados en las cuevas cercanas. Aquí se encontraron restos de herramientas antiguas y misteriosos artefactos que, posiblemente, son claves para entender la vida en la isla en tiempos prehistóricos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, ninguna de las cosas encontradas proporciona respuestas definitivas sobre la vida de los antiguos habitantes de Santo Antón. Los investigadores continúan su trabajo, pero cada nuevo artefacto solo subraya la profundidad del misterio, dejando más preguntas que respuestas. Queda la esperanza de que en las entrañas de esta isla enigmática se escondan otros secretos que algún día serán revelados.